Israel ha vuelto a atacar Irán otra vez. Y no me estoy refiriendo al ataque de la madrugada de ayer, sino a los que se han producido desde entonces. Ataques como este. El ejército de Israel dijo el viernes por la tarde que atacaría nuevamente a Irán, después de 5 rondas de ataques en la madrugada, hora local. Sí, los acontecimientos se están desarrollando a un ritmo de infarto, y esta vez no parecen simples advertencias. Por supuesto, Irán, tal y como se esperaba, ha respondido lanzando varias andanadas de misiles contra todo Israel. Las imágenes son impresionantes, sobre todo las de los misiles cayendo sobre Tel Aviv. Aunque pese a lo duro de las escenas, lo cierto es que por ahora los daños han sido muy limitados. Hasta ahora los ayatolas están respondiendo con el freno echado. En cualquier caso, esto ha bastado para que a su vez Israel anuncie más operativos. Según las informaciones que se están distribuyendo, los últimos ataques de Israel se están dirigiendo contra sitios de almacenamiento y lanzamiento de misiles iraníes. En otras palabras, estamos presenciando una operación enorme para descabezar las capacidades del régimen iraní. No solo su programa nuclear, sino también sus capacidades de disuasión convencional, es decir, los misiles. Amigos, esta vez no han sido disparos de advertencia. El ataque de Israel ha sido masivo y contundente. Y además llega tras días en los que la tensión entre Irán, Israel y Estados Unidos se ha podido cortar con cuchillo. Amenazas, movimientos de tropas, evacuaciones diplomáticas, advertencias de todo tipo. Lo que no hemos contado todavía son las consecuencias que puede tener esta acción israelí en la región, en Oriente Medio. Los ataques están siendo un éxito e Israel se está marcando un importante tanto. ¿Que por qué digo esto? Pues voy a ser muy claro. El golpe de Jerusalén al programa nuclear iraní es un regalo para el resto del planeta. Tan sencillo y tan claro como esto. Que un régimen teocrático y radical como este, que promociona el terrorismo por todo Oriente Medio, fuese capaz de terminar haciéndose con la bomba atómica era un riesgo inasumible, no solo para el Estado hebreo, sino probablemente para toda la humanidad. Y por supuesto, tampoco podemos olvidarnos de lo que ha ocurrido en los últimos tiempos. En menos de 2 años, Israel ha arrinconado a Hamas, ha desmantelado a Hezbollah, ha favorecido, en cierto modo, un cambio de régimen en Siria y ahora han ido directamente a por el corazón del poder de los ayatolás y destruir la que prácticamente es su única baza para seguir siendo influyentes y temidos. Porque, lógicamente, conseguir la bomba atómica les ayudaría y mucho a consolidar su poder, les blindaría de cara a casi cualquier acción exterior. El riesgo sería demasiado grande. Y eso no es solo una bendición para Israel, sino también, como os digo, para el resto del mundo. Y especialmente para los saudíes. Ojo que por mucho que condenen el ataque, estoy convencido de que se están frotando las manos. Amigos, hablemos claro. Con este audaz y ambicioso movimiento, el gobierno de Netanyahu ha dejado muy claro que no va a tolerar bajo ninguna circunstancia que Teherán consiga su bomba nuclear. Y por supuesto esto tiene consecuencias para el equilibrio de poder en Oriente Medio, para el futuro de Irán, para la política exterior de Trump, la cual acaba de saltar por los aires, y hasta para los precios del petróleo. Por eso, en este vídeo os vamos a hablar de qué escenarios se abren ahora más allá de Israel e Irán y de quiénes pueden ganar más y quiénes menos con todo esto que está pasando. Y por cierto, si quieres estar al tanto de todos los detalles de acontecimientos de última hora como este, no olvidéis suscribiros a VisualPolitik, que, aunque parezca mentira, la mitad de vosotros que nos veis todavía no lo está. Y al final, oye, es un segundo, os va a llevar un clic y listo. ¿Qué me dices? ¿Nos acompañas? Pues ya sabes, clic. Dicho esto, atentos a todo lo que os vamos a contar a continuación. Vais a poder entender muchísimas claves de todo lo que está pasando y lo que puede pasar. Un cambio de cartas. El régimen iraní ha anunciado en la televisión estatal que suspenden por ahora su participación en las negociaciones nucleares con Estados Unidos, empezando por la cumbre que tenían previsto celebrar este próximo domingo en Omán. Y esto, la verdad es que no han podido ser mejores noticias para Netanyahu. En Jerusalén les aterraba el estilo taco de Trump. Ya sabéis, el Trump always chickens out. Vamos, que siempre termina hincando rodilla, cediendo. Y eso por no hablar de que en todas sus negociaciones suelen terminar ganando
los malos. Cuanto peor es un dictador, más le saca a Trump. El arte de la negociación, ya sabéis, un arte del que Benjamin Netanyahu ha dejado claro: no se fía un pelo. Sea como sea, amigos, lo cierto es que este ataque israelí deja varias consecuencias. Concretamente, podemos destacar al menos 3 grandes claves sobre lo que podemos esperar de ahora en adelante. Y lo primero de todo, creo que es empezar exactamente por aquí. ¿Sabéis quiénes son 2 de los grandes vencedores de la noche? ¿Alguna idea? No, esta vez no estamos hablando de Israel, ni tampoco de Estados Unidos, ni nada por el estilo. En este caso, estoy hablando de Emiratos Árabes y sobre todo de Arabia Saudí. Ojo, estos países han condenado la acción. Incluso el Ministerio de Exteriores saudí la ha calificado ni más ni menos que como una flagrante violación de las leyes y normas internacionales. Y también ha dicho que los iraníes son sus hermanos. Pero, como solemos decir, del dicho al hecho hay un trecho. O vamos, con otras palabras, que no se lo creen ni ellos. Esta es probablemente una de las comunicaciones más hipócritas que hemos visto en muchísimo tiempo. Porque la verdad es que estamos absolutamente convencidos de que en estos precisos momentos Mohammed bin Salman se está frotando las manos y diciendo a viva voz en alto: ¡qué cojonudos son estos judíos! Pero ya sabéis, no condenarlo públicamente de esta manera les haría verse como una especie de cómplices, y parecer cómplices de Israel es lo último que quieren ahora mismo en Riad. Sobre todo después de todo lo que Israel está llevando a cabo en Gaza. Pero, ¿por qué decimos que Mohammed bin Salman se está frotando las manos? Pues motivos hay más que de sobra. Por un lado, la destrucción parcial de la infraestructura nuclear iraní de Natanz y la pérdida de varios altos líderes militares iraníes reducen considerablemente la amenaza que Irán en última instancia supone. Ahora, gracias a Israel, la posición de Irán es mucho más endeble. Su programa nuclear está saltando por los aires, su sistema de misiles también está sufriendo grandes daños, e incluso sus defensas antiaéreas están siendo barridas. Todo son buenas noticias para Riad. Aquí en VisualPolitik ya os hemos hablado muchísimas veces de la enorme rivalidad que existe entre estos dos países. Una rivalidad que tiene 2 esferas: la influencia de ambos países en una región que comparte y también una confrontación puramente sectaria. Arabia Saudí es el referente del Islam suní, mientras que Irán lo es para el Islam chií. Hablamos de las 2 grandes ramas del Islam que cada 2x3 tienen sus más y sus menos. Pues bien, a Riad lleva ya muchos años preocupándole el expansionismo iraní en la región, especialmente en Irak, Líbano, Yemen y Siria. De hecho, en Siria, la caída del régimen de Al-Assad y el ascenso de Ahmed al-Sharaa probablemente no se habrían producido de no ser por los ataques israelíes contra las fuerzas de Al-Assad. Unas fuerzas que estuvieron años brindando asistencia militar al grupo terrorista Hezbollah, mientras este constantemente atacaba Israel desde el Líbano. Siria le servía como un punto de tránsito para las armas y el dinero que les llegaban directamente desde Irán, en una alianza que parecía inquebrantable hasta que el régimen cayó. Pero ahora todo eso es historia. ¿Y sabéis quién es el nuevo mejor amigo de Siria? Exacto, Arabia Saudí. Y ojo, porque esto ni siquiera es todo. Los saudíes y los israelíes también comparten otro enemigo más: los rebeldes hutíes de Yemen, que sin duda es otro de los grandes motivos por los que en Riad casi seguro que a estas horas están bailando sin parar la tradicional danza de la guerra de los beduinos. Y es que además hablamos de una milicia yemení que lleva años en guerra contra la propia Arabia Saudí, una milicia que está armada y financiada por Irán y que, como os digo, también son enemigos declarados de Israel. De hecho, desde allí, desde Yemen, se han llevado muchos de los ataques con drones y misiles que se han producido contra el Estado hebreo en los últimos meses. Y por supuesto, no penséis que los hebreos se han quedado de brazos cruzados. La marina israelí ataca el puerto de la ciudad de Judeida, controlado por los hutíes. El caso es que los hutíes, además de atacar a Israel, de vez en cuando también disparan contra Arabia Saudí. Por ejemplo, en septiembre de 2019, los hutíes atacaron con drones y misiles de crucero las plantas petroleras que Saudi Aramco tiene en Abqaiq y Jurish. Este ataque redujo temporalmente la producción de petróleo saudí a la mitad, lo que afectó aproximadamente al 5% del suministro mundial de crudo. Y de hecho, aunque el ataque
ataque fue Houthi, los saudíes y Estados Unidos culparon a Irán porque las armas utilizadas eran suyas. Luego otro ejemplo lo tenemos con el ataque que en febrero de 2022 los hutíes lanzaron contra el aeropuerto saudí de Abha y que dejó al menos 12 heridos. Son dos ejemplos, pero la lista es larga. Es decir, dejar a Irán fuera de juego y reducir su capacidad para armarse ellos mismos y a sus milicias es bueno para los saudíes, se mire por donde se mire. Así que con todo esto, ¿realmente creéis que en Arabia Saudí y otros países árabes de la zona están disgustados con las últimas acciones de Israel? Venga, hombre, eso no se lo cree nadie, ni puesto hasta arriba de zumo de patata. Israel está noqueando a los ayatolás y en Riad no han tenido ni que mancharse las manos. Incluso pueden seguir con ese discursito de la distensión que, por ejemplo, les llevó a reabrir en 2023 su embajada en Irán, previa intermediación de China. Pueden seguir con ese jueguecito mientras disfrutan la miel del éxito. Ahora bien, por supuesto, hay un riesgo. Que Irán, o mejor dicho, el régimen de los ayatolás, quisiera autodestruirse atacando los campos petroleros saudíes. Algo que, por supuesto, obligaría a Estados Unidos, al resto de los países árabes y a la comunidad internacional a intervenir para derribar completamente al régimen iraní. Pero incluso ese escenario, gracias a Israel y al Mossad, parece cada vez menos probable. ¿Recordáis que hemos dicho que los últimos ataques israelíes se están dirigiendo contra el sistema de misiles de Irán? Ahora que estamos hablando de petróleo, para colmo los saudíes y el resto de petromonarquías de la zona se van a poder llevar un buen pellizco, porque justo después del ataque ocurrió exactamente esto. El petróleo sube casi un 7% tras los ataques de Israel contra Irán. Y eso solo en las últimas horas. Con toda esta tensión creada en los últimos días por la amenaza de ataque que finalmente se ha materializado, el precio del crudo se ha disparado casi $10 por barril. A ver, probablemente sea algo temporal, lo que duran las tensiones con Irán, pero, oye, saldrá un buen pellizco. Eso sí, todo dependerá de cómo discurran los acontecimientos. Me explico. Mientras los ojos de prácticamente todo el mundo están puestos en los ataques de Israel, toda la atención de los inversores y los expertos en energía está puesta en otro lugar. O mejor dicho, en 3 lugares. En los campos petroleros saudíes, en el estrecho de Hormuz y en la isla de Hark. Porque claro, si el conflicto se extiende, el régimen iraní podría llegar a verse tan acorralado que podría intentar responder. Primero mediante lo que sería, como os hemos dicho, prácticamente una declaración de autodestrucción. Atacar los campos petroleros de la propia Arabia Saudí con una lluvia de misiles. Que es por lo que en Riad tienen que condenar públicamente 3 veces el ataque israelí por cada botella que descorchan en privado. La segunda, el estrecho de Hormuz, tampoco sería nada buena, aunque podría tener más sentido. Me refiero a que intenten dificultar el paso por el sitio por el que pasa una parte considerable del petróleo que se comercia a nivel mundial. Por supuesto, estas dos cosas no serían nada buenas para Riad. Es el peaje que tienen que pagar. La tercera, en cambio, podría ser diferente. Si el conflicto escala, Israel podría estar tentado de acabar para siempre con cualquier capacidad de los ayatolás. ¿Cómo podrían hacerlo? Atacando esta isla que veis en pantalla. Esta isla del Golfo Pérsico acoge la instalación de exportación de petróleo más importante de Irán. Es una instalación enorme y por aquí pasan cada día el 90% de las exportaciones de petróleo iraníes. Si esta terminal fuera destruida, Israel o cualquier otra potencia occidental podría, de la noche a la mañana, firmar la sentencia de muerte del régimen de los ayatolás. Por supuesto, eso dispararía el riesgo de que el régimen quisiera autodestruirse, pero si eso se evita, los dólares volverían a llover a raudales sobre los cielos de Arabia, Emiratos, Kuwait y demás potencias petroleras. Pensad que Irán ha sufrido un montón de sanciones internacionales, pero aún así vende un montón de millones de barriles al resto del mundo, especialmente a China. Y si esa exportación se perdiese, entonces el precio del crudo de Brent probablemente se dispararía por encima de los $85 por barril, frente a los 65 a los que cotizaba antes de comenzar las tensiones. No sería un mal escenario para los países árabes. Esos son los principales motivos por los que el precio del petróleo se ha disparado. Y también las razones por las que en Arabia y en Emiratos Árabes Unidos, al mismo tiempo que condenan los ataques, se frotan las manos. Hay riesgos, pero los beneficios potenciales son muchísimo más grandes. Pero dicho esto, pasemos ya a la segunda clave de toda esta historia, que lógicamente está en la posible respuesta iraní.
Irán ha respondido. Lo ha hecho con el lanzamiento de varias oleadas de misiles contra Israel y particularmente contra Tel Aviv. Los misiles han causado algunos daños materiales, pero pese a las duras imágenes que hemos visto, lo cierto es que la acción ha sido limitada. Por eso ahora el mundo se pregunta si todo terminará aquí o si realmente los ayatolás van a cumplir su promesa de venganza. Y la pregunta es, ¿cómo podría darse esta vendetta? Os lo hemos contado en montones de vídeos. Esencialmente, Irán solo tiene dos formas de amenazar al resto del mundo en general y a Israel en particular. Una son sus milicias y sus brazos armados y terroristas. El problema es que, sí, Israel las ha castigado tanto en los últimos 2 años que están prácticamente fuera de combate. Lo que nos lleva directamente a su otra vía posible de respuesta: un ataque masivo de misiles balísticos, bien contra Israel, esperando causar el mayor daño posible, bien contra los campos petroleros saudíes. Según estimaciones de Estados Unidos anteriores a los ataques israelíes sobre Irán, el país de los ayatolás tiene más de 3.000 misiles balísticos con los que sería perfectamente capaz de asestar un duro golpe difícil de detener por saturación. Sí, la gran mayoría de los misiles seguramente serían interceptados. Eso es algo que ya les hemos visto hacer a los hebreos, pero los que consiguieran impactar serían suficientes para causar muchísimas bajas en las pobladas ciudades israelíes o incluso en infraestructuras. Claro que el problema es que este tipo de guerra es un todo o nada. 3.000 misiles balísticos son muchos, pero no son suficientes como para ganarle la guerra a un ejército tan bien equipado como el israelí. Y además, como os decimos, sería la firma de su propia sentencia. Entonces, ¿hay alguna alternativa? Pues por haberlas, sí que las hay. Quizás la mejor de todas sería intentar, de la forma que fuese, bien con misiles, bien con milicias, atacar los campos de gas de la costa de Israel, que son el corazón del suministro energético de este país. A ver, no es una tarea fácil, pero el riesgo podría existir. Lo que estáis viendo en pantalla es la cotización en la bolsa de Londres de Energean. ¿Y qué es Energean? Pues una empresa energética con sede en Londres cuyo mayor negocio es la explotación de yacimientos de gas natural en las costas de Israel. Pues bien, como podéis ver, en el último mes ha perdido casi el 14% de su cotización a medida que el miedo a este conflicto ha estado creciendo. Tan solo desde los ataques de Israel sus acciones llegaron a caer un 7% y precisamente también por este motivo los ataques de Israel continúan, especialmente contra su sistema de misiles. Resumiendo, que la respuesta que dé Irán es lo que determinará si este conflicto continúa o no. Si los ayatolás se le envainan e Israel se da por satisfecho y considera que ha frenado por mucho tiempo el programa nuclear, entonces todo pasará pronto. Pero amigos, para conocer la tercera gran clave de todo lo que está pasando, tenemos que movernos hasta Washington. Atentos, que esto quizás os va a sorprender. ¿Recordáis que antes os hemos dicho que el gobierno de Netanyahu no quería un acuerdo entre Teherán y Washington porque no se fían de los ayatolás? Pues mientras eso es así, también hay otra parte de la historia, y es que tampoco se fían de Donald Trump. La Casa Blanca estaba apostando por una salida negociada, e incluso a espaldas de Jerusalén, y para colmo se supo que estaban manteniendo conversaciones con Hamás en Qatar. De hecho, hay fuertes rumores de que Trump, durante su gira por Oriente Medio del pasado mayo, iba a anunciar un gran acuerdo con Hamás para la liberación de los rehenes. ¿Y sabéis qué ocurrió de repente? Que por sorpresa Netanyahu lanzó una ofensiva terrestre en Gaza, que por supuesto dio al traste con ese anuncio. Las cosas se han enfriado y el hecho de que Trump visitase Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Qatar durante su gira a Oriente Medio, pero no pisara Israel, puede ser en cierto modo una prueba de ello. Y amigos, ahora el ataque de Israel parece haber sido otro dedo metido en el ojo de Trump. Un Trump que todavía horas antes del ataque estaba diciendo públicamente que su apuesta era una salida diplomática. En la Casa Blanca querían ese acuerdo, un acuerdo político que básicamente consistía en que, a cambio de que Irán aceptara congelar la parte militar de su programa nuclear, Washington les ofrecería un alivio económico inmediato. Hablamos del desbloqueo de activos congelados, de la reinserción en el sistema bancario internacional y del permiso para vender petróleo libremente. Algo que quizás tampoco gustaba particularmente en Arabia Saudí.
De hecho, una delegación norteamericana encabezada por el enviado especial y amigo de Trump, Steve Witkoff, se iba a reunir en Omán con el gobierno iraní este mismo domingo. Estaba todo preparado y el anuncio de un acuerdo parecía cada vez más cerca. Y claro, la cuestión es que en Israel no entendían nada. O sea, ¿te vas a fiar de los ayatolás y a cambio de que pausen temporalmente su programa nuclear militar, vamos a facilitar que hagan dinero y refuercen su posición política y sus capacidades militares? En Jerusalén debieron pensar, pero ¿qué mala broma es esta? ¿Operación taco a lo bestia? ¿Tanto rollo para llegar aquí? Así que al final Netanyahu ha dicho, ¡a paseo! Se acabaron las tonterías y ha lanzado su ataque. Ya sabéis, dicho y hecho, los israelíes son así. Y ojo, es el propio gobierno norteamericano el que está insistiendo que esto ha sido una operación unilateral de Netanyahu que fue comunicada a Washington solo horas antes de producirse. Aunque luego Trump ha querido sacar pecho diciendo que lo sabía e insinuando que todo formaba parte del plan. Por supuesto, no era así. El resultado, esta operación ha marcado el fin de la luna de miel de la derecha de Israel con el trumpismo. Y no solo eso, parece que también ha sido respuesta a otro espeluznante caso taco por parte del presidente de Estados Unidos. Pero por supuesto, aunque en Washington se hayan creído que solo ellos controlan el mundo, la realidad, como veis, es muy diferente. Amigos, amigas, estas son las 3 grandes claves que determinarán lo que vamos a ver en las próximas semanas. Pero por ahora, la pregunta como siempre es para ti. ¿Qué te parece la operación de Israel? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios y abramos debate. Y no olvidéis suscribiros a VisualPolitik y darle al botón de like si este vídeo os ha resultado interesante. Muchas gracias por estar ahí, un abrazo y hasta pronto.